parte de Perú, Chile, Argentina, incluso Ecuador, y pues se trata entonces de encontrar otras posibilidades y vías de negociación y de reintegración de lo que en sus días Bolívar entendió como la patria grande. Por último, mencionar que cuando dices, y bien lo dices, es un viceministerio de descolonización, ni siquiera se han tomado en serio eso y lo han reducido a un vice, no a un ministerio como tal, que debería ser en proyección de muchos o en crítica de muchos, uno de los, si no el ministerio que debería haber encabezado todo este proceso. Pero de nuevo, como que se redujo hacia lo que es la tradición, hacia una mera folclorización y solamente para la foto, es que se ha llegado al estado de crisis que se ha llegado como tal. Adelante, te damos la palabra a Noel y luego el compañero. Adelante, Noel. Mm, bueno, la pregunta que hace Gerardo es bien, bien interesante porque se puede responder desde el argumento prehistórico que tú eh, mencionabas, Heinz. Y bueno, es la tarea que hay un arqueólogo que se llama José Capriles, tiene un artículo sobre la, la etnicidad en Bolivia y la etnicidad en la arqueología. La etnicidad es una unidad conceptual que se estudia en antropología para determinar las diferencias entre grupos sociales, porque recurrentemente en las ciencias sociales eh, agarramos conceptos como constructo social o sociedad y lo aplicamos a culturas que son bien diferentes. ¿Cómo puedes aplicar el concepto de sociedad al ayllu? El ayllu es una unidad elemental muy diferente. Y su pregunta era bien interesante, ¿no? Porque te decía, eh, Bolivia antes de 1492, yo creo que no. Bolivia es un concepto vivo porque se construye cada día, ¿no? Los momentos constitutivos que señalaba Zabaleta Mercado, y el más clásico o el que más recuerdo es el de la Guerra del Chaco, donde Zabaleta dice que nos hemos unido como hermanos y nos hemos visto por primera vez nuestras caras, ¿no? Creo que el Estado plurinacional, pasando, ¿no? El Estado republicano, el Estado liberal, el Estado plurinacional bebe de lo que ha construido el Estado republicano y el Estado liberal. Y ahora en su tarea de enarbolar esta folclorización, lo que también hablaba Pedro Pultugar, ¿no? Ayer creo que decía que hemos intentado mitificar al indio, de volverlo un dios o de desconocerlo, si mal no recuerdo. Eh, Creo que, no sé si estoy mal, pero creo que las ciencias sociales en eso han tenido una, una vocación no tanto bien trabajada, o sea, no han desarrollado una competencia o una facultad en sentido conceptual de estudiar toda la riqueza cultural que tenemos para aplicar esa plurinacionalidad. Y lo que hemos visto por parte del proceso de cambio ha sido eso, ese interés político construido históricamente por los indígenas, por los mestizos, bueno, por todos los bolivianos en su conjunto, pero ha fracasado por esta carencia de investigación, porque ahí pues, remito otra vez a lo que decía José Capriles. José Capriles dice que nos falta estudiar eso. Hay mucha información y Herbert Klein dice hay bastante riqueza en el tema etnohistórico de parte de Bolivia. Es uno de los lugares más interesantes o de mayor bagaje en etnohistoria. Bolivia, hablando de los países del Cono Sur, ¿no? Sin embargo, no hay relevancia arqueológica y es un trabajo que uno se pone a pensar y recientemente ha pasado el encuentro de ciencias sociales en la San Andrés, ¿no? Y había algunas mesas que estaban completamente vacías. Se discutió por qué los estudiantes jóvenes no tienden
entrar a carreras como estas, ¿no? Sociología, antropología, arqueología. ¿Por qué si es tan importante lo que tenemos que desarrollar en ese campo? Y creo que la explicación también está allá afuera, ¿no? En Comunidades Imaginarias, Benedict Anderson desarrolla un concepto de nacionalidad y nación, que luego le expresan sus estados, naciones modernas, ¿no? Cómo Italia ha ido capitalizando ese rumor de que son descendientes de los romanos o los chinos, que también han aplicado la arqueología, la antropología en ese sentido, o incluso para la dominación cultural. Hay un arqueólogo, un antropólogo mexicano, que ahorita no recuerdo el nombre, que habla de cómo estas ciencias sociales han ido aplicándose en otros estados o en otras naciones para poder verificar, validar su nacionalidad y su identidad de Estado-nación frente a otros. Y nosotros, en ese sentido, yo entiendo que el Bolivia ha sido el reactivo. Todos han venido a probar acá que son de otra nacionalidad y el boliviano no se ha probado aún que es boliviano. O sea, le faltan momentos constitutivos capilares. Y me llama mucho la atención y me da risa, ¿no? Cuando ciertos políticos dicen que vamos a entrar a Palacio de Gobierno y vamos a eliminar el proceso de cambio, cuando no se dan cuenta que es una matriz histórica, que no somos bolivianos desde 1825. Eh, Somos bolivianos tal vez desde hace unas semanas, te estoy hablando en un sentido muy metafísico, ¿no? Porque conceptualizar esa idea, socializarla y llevarla al campo social específico, es lo que han hecho otros cientistas sociales en otros espectros nacionales de Estado. Y hay también, recobrando el ejemplo de China, ¿no? Cómo China ha desarrollado su arqueología y lo tienen bien claro. Somos una civilización milenaria, ellos dicen, gracias a sus hallazgos arqueológicos y lo aplican en sus otras ciencias como física, matemática, bueno, en todo sentido, ¿no? Entonces ahí vemos el valor de lo cultural y parece que tenemos que aterrizar un poco en eso, yo creo, y reflexionar. Tal vez ahí también la filosofía tiene una gran tarea, que es reflexionar por qué el boliviano es así, ¿no? ¿Por qué interactúa con esas ideas? ¿Por qué tanto tiene un precio de las ideas externas y no tanto de lo interno? Eh, Había también una charla que recuerdo en el encuentro de ciencias sociales, que era la de Jimena Zuluguén, creo que era, hablaba de Carlos Medinaceli, de uno de sus ensayos que decía que el boliviano cree que puede hacer todo, pero en realidad no hace nada. Entonces creo que hay que reflexionar eso y seguir trabajando Bolivia, porque Bolivia se genera todos los días. Y no solamente Bolivia, sino todas las nacionalidades que tenemos, y no entender ese concepto de plurinacionalidad que viene de afuera, sino más bien que está teniendo un aporte muy rico de parte no sé si llamarlo de la política boliviana, tal vez lo más propio es decirlo de la sociedad boliviana, porque la constitución la hemos pagado todos, o sea, la hemos construido todos, ya sea que somos comerciantes, somos mineros, somos estudiantes, todos hemos llevado ese proceso. Entonces, también ahora recordarnos a todos que tenemos que construir este proceso desde ahora, desde nuestros lugares. Por ejemplo, este conversatorio es un lugar. Sí, gracias Noel por la intervención. Mira, esto nos podría llevar a una pregunta, ¿no? ¿Por qué fracasa este Estado proyecto o este proyecto de Estado? La pregunta podría ser incluso ampliada. ¿Por qué fracasan estos proyectos o solamente se quedan en la mera apariencia? Tarea pendiente. Se ha dado aquí algunas pinceladas, pero es deber de todos los que queramos involucrarnos y profundizar en estos temas, trabajar en los pormenores de tal. Otro tema que has tocado
es acerca de la generación de los conocimientos y que cada estado o cada proyecto de estado como tal debería dar prioridad no solamente al rescate de lo que es la ancestralidad y la cultura que uno tiene en sentido de civilización, sino también la generación de propios conocimientos, pues si el conocimiento es también matriz de lo que podría ser la generación de poder, pues se debe priorizar más ciertas partes o ciertas disciplinas de esto que consideramos conocimiento para función del Estado y no para función neutral, como que sería una tesis parte de lo que se ha constituido como el paradigma unipolar. Acabamos con este ejemplo. En Alemania, si no me equivoco, hay un instituto de germanística que solamente podría darse pues por los germanos y los alemanes. No hay de otra. Así igual en otras regiones del mundo, como China, no solamente se estarían conformando con hacer estudios arqueológicos a la manera que se les ha enseñado desde la línea occidental, sino que ellos desarrollan su propia manera de hacer los conocimientos, desarrollan sus propias disciplinas para conocerse a sí mismos. Entonces, cada estado y dentro de estos estados, cada nación o naciones que componen a este estado deberían desarrollar estas capacidades que en últimas deberían influenciarse o fundarse como ya sean universidades u otro tipo de instituciones apropiadas para este carácter de Estado. Si no me equivoco, acá no tengo memoria, pero en el territorio, si era entre los mayas o los aztecas, había una institución que se llamaba el Calpulli, si no me equivoco, y esta, pues bueno, tenía esa función de institucionalidad universitaria. Entonces, incluso habría que animarse a, no sé si refundar o crear esta verdadera, incluso soberanía en los conocimientos, para de esa manera, pues, comenzar a trabajar los proyectos de país y no solamente copiar todo lo que se nos viene de afuera, superando incluso con esto las tesis que ponía Tamayo cuando decía que había que traer la cultura del mundo, o en este caso los conocimientos de algún otro lado como tal. Tocaría al compañero Adrián de México, luego Anatoly y luego Juan Manuel en ese orden. Adelante. Hola, ¿sí se me escucha? Hola. Adelante, Adrián. Sí, Sí, se bueno, escucha. Adelante. buenas noches. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Acá los saludo desde México. Miren, pues les voy a comentar una frase del Robert Lansing. Él fue secretario de Estado de Woodrow Wilson de 1915 a 1920. Es una frase famosísima que creo que nos puede decir dónde estamos metidos. Él dice, tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano gringo, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos, en este caso, ambiciosos, las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. Entonces, México va a necesitar administradores competentes y con el tiempo estos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Entonces, pues estas personas
No, Robert Lansing no inventó el hilo negro, obviamente se ha inspirado en otras metrópolis coloniales. Eh, por ejemplo, una de las más conocidas que tenemos es la de la romanósfera. O sea, un compañero habló de